¡Qué alivio! Peñarol le ganó 3-2 a Olimpia en un partidazo en el campeón del siglo. El Carbonero arrancó perdiendo 2-0 el primer tiempo y parece que nos ponen a prueba los hinchas, en especial Diego Aguirre, con sus decisiones para el once inicial. Pero se acomodaron las cosas en el resultado y también en el juego en el segundo tiempo. Con mucha actitud, Peñarol dio vuelta el marcador y se quedó con uno de los dos lugares que había en este Grupo H para los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se definirá el primer puesto con Vélez Sarsfield dentro de 2 semanas, también en el Estadio Campeón del Siglo. Qué lindo hubiese sido tener gente en las tribunas para poder disfrutar de esta segunda clasificación consecutiva de Peñarol entre los 16 mejores del continente, algo que parece una novedad, quizás para generaciones más nuevas, pero para quienes vimos a Peñarol en algún momento estar en lo más alto del continente, este debería ser el lugar mínimo donde tendría que estar Peñarol año a año para empezar a soñar con algo más grande. Por supuesto que falta mucho, que no hay equipo para soñar con algo grande, pero sí hoy le alcanzó para ganarle a Olimpia, que planteó un muy buen primer tiempo. Creo que a mí por lo pronto con el 4-4-2 que salió el entrenador Fabián Bustos sorprendió 4-1, 4-1 capaz en algún momento. Le atacó la banda derecha cuando uno pensaba que atacar a Olivera podría ser la premisa. Y aprovechándose del muy buen juego de Leguizamón, un pobre desempeño de Milán por momentos muy solo, sin la ayuda de Jaime Báez. Peñarol jugó con 10 el primer tiempo y parte del segundo. Ahí Olimpia comenzó a encontrar oportunidades y espacio para poder atacar a Peñarol, que había empezado, digamos que con la iniciativa, había tenido Maxi Silvera en los primeros minutos en una jugada que le baja Jaime Báez de cabeza, un cabezazo que le agó muy bien Gastón Olveira, un tiro de Rodrigo Pérez que pasó zumbando el vertical derecho del arquero uruguayo que defiende Olimpia. Y después del tiro de Benedetto, que fue en contestación a ese tiro de Rodrigo Pérez, allí Olimpia se fue animando a cruzar la mitad de la cancha, a controlar a Peñarol, básicamente dejando que los zagueros del Carbonero jugaran con la pelota y replegándose bien, sacar buenas contras, atacando a la zona de Pedro Milán, básicamente porque Pedrito es el que ataca, y también aprovechándose de las franquicias que le dio Peñarol en esa primera parte, tanto en jugadas a balón parado como también en la jugada del segundo gol, ese que convirtió Leguizamón, que en el primer tiempo con el partido 2-0 tiraba firuletes y se la mostraba a los jugadores de Peñarol, y en el segundo tiempo cuando perdió un mano a mano con Nahuel Herrera, cantó tironcito al costado y se fue calladito de la boca para el vestuario, lesionado. Los dioses del fútbol te ponen en tu lugar rápidamente en un partido. Ese gol de Olimpia que vino a los 13 minutos de juego, donde hubo quizás una desconexión en la marca de Benedetto, si era Nacho Sosa el que lo marcó horrible, si era Coelho lo perdió antes de que cayera el centro. Y vale decir que todos podemos estarnos quejando que Olivera estaba levantando la mano pidiendo una posición adelantada inexistente, pero Nahuel Herrera fue el que perdió la marca de Lisandro López, que venció a Guillermo de Amores, que se había tirado a buscar esa pelota que terminó dando en el vertical izquierdo y en el rebote definió solo. Ese jugador era de Nahuel Herrera, que tuvo un muy buen partido, en especial el segundo tiempo, donde cuando le gana ese mano a mano a Leguizamón a velocidad y cuerpeándolo, se acomoda en la cancha. Sin embargo, uno cuando tiene que comentar un partido y criticar el accionar de los jugadores, para bien o para mal, uno no puede solamente contar con los antecedentes. Si tuviste muy buenos partidos antes y acá perdés la marca, y bueno, hay que señalarlo y que siga siendo parte del aprendizaje de un jugador que hoy después, en el segundo tiempo, se lució haciendo buenos cierres, buenos cortes y también dando seguridad en defensa al equipo. Ese primer gol impactó en Peñarol y también en Olimpia, que se replegó muy bien, le achicó espacios y Peñarol no tenía cómo desbordarlo, porque Pedrito Milán, ese circuito con Pedrito, Báez y Leo era muy frágil, en especial cuando Báez agarraba la pelota, hoy que jugó por banda derecha, incapaz de pasar a alguien. En el segundo tiempo a Diego Aguirre se le ocurrió la brillante idea de dejarlo en la cancha y hacerlo jugar por izquierda, que es donde
menos todavía puede llegar a incidir cuando tiene que cambiar el perfil para, para jugar, para poder tener acción de juego. De hecho, señala o pide un penal en una jugada que erra tras un rebote de Olveira en un tiro de afuera del área, que él solo lo erró y bueno, estaba pidiendo un penal inexistente, hablando de las claras de que él sabe que no está jugando bien y cualquier cosita, cualquier error, inmediatamente se apunta a otro para tratar de justificar los propios. Olimpia lo mantuvo a raya a Peñarol, que no supo cómo entrarle. Los paraguayos se encontraron con Benedetto retrocediendo algunos metros, espacios para la caída de sus compañeros, y esa primera parte se coronaba con el gol de Leguizamón en una siesta de la defensa de Peñarol, que incluyó a Báez, que incluyó a Pedrito Milans, que incluyó a Coelho, y al único que no puedo culpar de ese golazo es a Guillermo de Amores, que hoy transmitió seguridad y no le puedo achacar absolutamente nada en ninguno de los dos goles del equipo paraguayo, porque sinceramente uno parece que es deporte pegarle a Guillermo de Amores, y hoy salió a cortar centros cuando había que salir, arriesgó el físico cuando había que arriesgar, dio seguridad en el segundo tiempo ante los tiros de Olimpia, a un par de Prato, otro sobre el final mismo del partido, en la última jugada que atrapa muy bien, todos sin dar rebote. Y esas son cosas que hay que valorar del arquero de Peñarol, que bueno, que a veces si te hacen goles no pudiste hacer nada, mala suerte maestro, pero cuando la pelota como la de Leguizamón a los 37, pega en el horizontal, pega en el vertical y entra, estamos hablando de un golazo. Tuvo todo el tiempo del mundo para poder definir, porque ni Pedrito, bueno, Báez por supuesto, los miró, los aplaudió, ni Pedrito, ni Coelho, ni Herrera, ni ninguno de ellos se arrimó siquiera para que pateara incómodo el delantero de Olimpia. El primer tiempo se fue con esa sensación que teníamos todos ustedes del otro lado, me pueden decir, tenían ganas de echar a Aguirre, de que se vaya Olivera, que por qué pone al burro este y al tronco aquel, y sí, y era justificado porque el resultado justificaba la bronca de todos nosotros. Acá con mi hijo estábamos re quemados y con los mensajes de texto con el señor de barba que comenta, estábamos en estado de ebullición, los dos tratando de buscarle la vuelta y hablando del viejo terco de Aguirre y un montón de cosas que eran justificadas en ese primer tiempo, porque el resultado lo expresaba y Peñarol no hacía para poder revertirlo, y eso era lo más preocupante. Sin embargo, en la segunda parte Aguirre sale con cambios. Yo hubiese deseado que sacara a Jaime Báez, sacó a un Pierres que jugó, repitió el mismo equipo que contra San Antonio Bulo Bulo. Cuando pone el Cangrejo Cabrera, pasa Báez a la izquierda y coloca a Eric Remedi por Rodrigo Pérez. El ingreso de Remedi por Rodrigo Pérez era justificado, precisabas que Leo se liberara en la creación desde atrás y tener un volante que distribuya mucho mejor. Rodrigo Pérez por momentos parece que tiene aristas en los pies y no pasa bien la pelota. Entonces tenías un 5 que es mucho más posicional que Rodrigo Pérez, que tiene menos dinámica, pero había que jugársela. Y Aguirre apostó por la tenencia de la pelota, por la tenencia positiva con el pase adelante y no con el pasecito intrascendente de Rodrigo Pérez, con el que no íbamos a llegar a ningún lado. Y ahí nace la jugada del primer gol con un buen desborde del Cangrejo. El Cangrejo que es muy solidario, que el otro día hablábamos que había cambiado un poco las cosas en el partido contra San Antonio Bulo Bulo. Y ahora en la primera jugada mete un pase que no llegó a conectar, si mal no recuerdo, Maxi Silvera. Y en la segunda, a los 5 minutos del segundo tiempo, encuentra a Leo Fernández en el segundo palo que se la cambió otra vez a Olveira, que venía caminando hacia esa zona para poner el descuento del partido. Esa jugada le dio a Peñarol el ánimo como para decir, bueno, ahora tenemos todo un tiempo solo para empatar y poder seguir de largo. Les decía del Cangrejo antes que me olvide, no solamente incidió en ataque, sino que mejoró el aspecto defensivo de Pedrito y le quitó responsabilidad ofensiva a Pedrito, haciéndose cargo él. Y en definitiva, de alguna manera acomodó ese cambio el equipo a Diego Aguirre. Hubiese preferido, insisto, que jugara un Pierres por la izquierda, que se mantuviera allí el muchacho y que Jaime Báez viera desde el banco de los suplentes y no tener que ver 68 minutos. Creo que tuvo hoy Jaime Báez en campo, no justificó ninguno de ellos
a lo largo de todo el tiempo que estuvo en la cancha del campeón del siglo. 5 minutos más tarde, a la salida de un córner, otra jugada que se peleó, que se buscó, sinceramente, pensé que Wilmer Roldán, de arbitraje como siempre, saca partido, no incidió en nada, dejó pegar, pero él dijo al principio vamos a hacer esto fluido, no hay tanto corte, jueguen, y bueno, y él se atuvo a su plan, más allá de que Olimpia cortó mucho en la primera parte, hizo su negocio, cortó, hizo tiempo, lo que tenía que hacer. Si lo hace Peñarol, decimos que tiene oficio, si le hace el contrario, decimos que son no muertos, que no quieren nada, mirá cómo están, cómo hacen tiempo, lo de siempre. Y en ese córner de Leo Fernández, que termina con un gol y una asistencia, y fue el único del primer tiempo capaz de generar algo para Peñarol, hay un pase cruzado que mete a Nacho Sosa desde la mitad de la cancha contra la Henderson, cruzada hacia el otro lado, que Nacho Sosa la bajó muy mal y se la termina entregando a Olveira. Pero vuelvo al gol, y pensé que Wilmer Roldán lo anulaba o algo, porque silbó justo cuando Leo Fernández patea el córner, Olivera cabecea, y bueno, y cambió insultos por momentáneos aplausos el capitán y lateral izquierdo de Peñarol para ponérsela en la ratonera del vertical izquierdo de Olveira y anotar el gol que le dio el empate al Carbonero y la tranquilidad para seguir jugando de allí en adelante. Llegó la lesión de Leguizamón, insisto, los dioses del fútbol se encargan de los pizarreros bien rápido, y cuando las cosas estaban en favor de Peñarol, pero parecía que bajaban un poco las revoluciones, ya con el demonio García en la cancha, que los primeros 10 segundos le dio mucho más intensidad que quien salió sustituido, Jaime Báez. La agarró Remedi a los 73 minutos en la posición del 10, se fue hasta el carril central, sacó un derechazo tremendo, un misil tierra-aire, tierra, la clavó en el ángulo superior izquierdo de Gastón Olveira, y Peñarol dio vuelta a lo Peñarol, un partido por Copa Libertadores de América para ponerse al frente en el marcador y empezar a asegurar la clasificación a los octavos de final. Tuvo alguna oportunidad el Carbonero de contra, y después Olimpia, como cuadro grande que se preside tal, fue a buscar el empate, era lo único que le servía en ese momento, porque San Antonio Bulo Bulo con 6, Olimpia con 2, el empate al menos dejaba todo a merced del equipo paraguayo para poder definir en Asunción y buscar el pase a la Copa Sudamericana. Ese que con los 2 goles del primer tiempo parecía que podía hasta pelear fase de octavos de final de la Libertadores, pero que Peñarol se encargó de arruinar todas sus expectativas. Fue un golazo de Remedi, fue mucho lo de la vergüenza deportiva de Olimpia, que dio el resto, se fue adelante, Bustos apretó todos los botones, empezó a meter delantero a la cancha, entró el Oso Prato, entraron todos, Guillermo de Amores respondió muy bien, la defensa lo hizo con corrección, terminó Méndez jugando, metiendo pata ahí en los últimos 5 minutos en el cambio de la nueva playlist de Diego Aguirre, y los hinchas nos quedamos muy contentos por un nuevo triunfo del Carbonero. Rapidito, un 1-1, y ustedes me gustaría también que me acompañaran en la zona de comentarios. Vamos a ver cuál es el del 1-1. Ahí está. Vamos con el 1-1 de Peñarol, Guillermo de Amores, impecable para mí, nada que hacer en los goles, seguro en las pelotas aéreas, las que perdió fue porque se chocó con todo el mundo, porque salió eso que le pedimos siempre, y cada vez que remató al arco el equipo de Olimpia y de Amores pudo responder, lo hizo sin dar rebote. En el primer tiempo tuvo una y en el segundo tiempo 2 o 3, dando seguridad en el arco de Peñarol, creo que un nivel un poquito superior al de Martín Campaña, que a veces mezclaba buenas y malas, y las malas las terminábamos pagando en arco propio. Pedrito Milán, de flojo primer tiempo, padeció a Leguizamón por las explicaciones que ya les he dado, mejoró un poquito en la segunda parte, pero no fue de los mejores partidos de Pedrito. Herrera, bien, correcto, sí, tuvo responsabilidad en el primer gol del partido, pero me pareció que se fue afirmando poco a poco, y de nuevo a un muchacho de la casa, un juvenil que viene sumando minutos y horas de vuelo, uno tiene que respaldar al momento del error, marcarlo, pero después respaldar y dar para adelante en el momento de la buena actuación, cosa que se sigue ganando los minutos y justificando su titularidad, como Coelho, que tuvo un partido correcto, las coeleadas de siempre, pero le da salida al cuadro. Con Remedi jugaron mucho mejor, a veces saca la lanza y se manda adelante, bien por el brasileño,
que no es el Indio Olivera, pero por lo menos resuelve segurito allí en el fondo, en especial cuando el desorden del mediocampo expone a los defensores a veces a tener mucho más trabajo y mucho más exigido del que debería ser. En el lateral izquierdo Olivera, el mérito del gol, del resto de los cambios de frente mal hechos, de un montón de cosas más, ni me voy a explayar mucho porque ¿para qué llover sobre mojado? En la mitad de la cancha Rodrigo Pérez, que tuvo lo positivo de patear al arco, lo negativo del desorden que muchas veces genera en la mitad de la cancha. El Nacho Sosa con un flojo primer tiempo, impreciso, más allá de que está en todos lados y le pone mucha gana, uno tiene que marcar que tampoco es que tiene la distribución perfecta o la sintonía afinada para encontrarse con sus compañeros, pero después se fue afirmando la cancha otra vez y mejoró en la segunda parte cuando tuvo un 5 posicional que lo pudiera ordenar, y eso, como muchos de ustedes han marcado por allí en la zona de comentarios, también se valora. Lo otro que sucedió, después en la mitad de la cancha por derecha jugó Jaime Báez, mucho gusto, encantado. Ni me gasto en hablar de la China Báez. Por izquierda el futbolista Leandro Umpierres, que lo hizo bien, que tuvo un par de tiros al arco, que se animó, que hizo un buen ida y vuelta, un desgaste importante. Y Aguirre lo sustituyó, al igual que en Asunción, al juvenil del Carbonero. El Leo Fernández, para mí, una de las figuras del partido, porque en el primer tiempo las pedía, las quería, iba para adelante, tuvo un tiro libre ahí que se rebotó y pasó cerca. Yo a Leo le sigo valorando el que las pide, el que las quiere, y también digo que por momentos juega demasiado solo, porque Maxi Silvera hoy no fue buena compañía y quedó absorbido por la saga de un equipo de Olimpia que se había parado muy bien en el fondo. Entraron el Cangrejo Cabrera, decisivo y desequilibrante, tanto en ataque como en defensa. Por esa banda, Peñarol terminó de resolver problemas que había tenido con Leguizamón en la primera parte. Ingresó Remedi, que además de un golazo le dio buen juego y distribución al equipo. Luego ingresaron el Demonio García, que me parece que lo hizo muy bien en cuanto a la intensidad defensiva, no resolvió a nivel ofensivo. Por ejemplo, el último tiro libre ahí con Leo Fernández que tocaron, le deja la pared muy larga y permite el último ataque de Olimpia. Qué necesidad. Y después el ingreso de Machadito, que no incidió mucho, y de Javier Méndez, que entró para pegar una patadita y llevarse una amarilla. Ojalá sea la tercera y no tengamos a Méndez contra Vélez y que juegue otro en su lugar, aunque estaría bueno que juegue Méndez y que otros descansen. Bien por Peñarol, que clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Al fin 2 temporadas en el que puedo estar acá y comentar a Peñarol entre los 16 mejores del torneo de clubes más importante de nuestro continente. Bien por Peñarol, la fiera Aguirre. Y bueno, lo criticamos todos. A mí no me gustan muchas de las decisiones que toma, pero 2 Libertadores dirigidas, 2 veces Peñarol de manera consecutiva en los octavos de final. Ya había sucedido en alguna otra anterior que había dirigido al Carbonero. Y bueno, y que sigan viendo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por sus comentarios, el me gusta a este video y por supuesto la suscripción al canal. Si quieren pueden colaborar con este espacio haciéndose miembros por menos de $1. Y yo me despido hasta el próximo video. Vamos arriba el Carbonero, carajo. Chau, chau.